Televidentes de Sur TV, bienvenidos nuevamente a este espacio Crónicas y Reportajes a través de Sur TV y La Voz de Santa Rosa. Estamos haciéndolo por ambos medios de comunicación, dando a conocer pues las historias, las anécdotas, las reseñas históricas de los líderes de Santa Rosa del Sur. Pues bien, hoy nos acompaña don Álvaro Fandiño, quien también es reconocido en el municipio de Santa Rosa del Sur. Queremos dialogar con él acerca de su vida, su historia y lógicamente su historia aquí en el municipio. Don Álvaro, bienvenido aquí al espacio Crónicas y Reportajes. Gracias, don Oscar, y a los televidentes y radioescuchas que de aquí del sur de Bolívar. Hablemoslo así en esos términos, porque tengo conocimiento de que la emisora también cubre algo otros municipios. Y igualmente lo que se está aquí haciendo por la televisión, pues que muchas personas que se encuentran aquí de pronto, que no son ni siquiera de acá de este municipio, que se encuentran de pronto de visitantes en el momento que vean ese reportaje. Entonces un saludo para todos ellos. Don Álvaro Fandiño, usted queremos conocer un poco de su historia, queremos conocer su hoja de vida. ¿De dónde es, don Álvaro? Yo fui nacido en un municipio de Santander, se llama Jesús María, Santander del Sur. Eso queda por la provincia de Vélez. Entonces, de allá papá nos trajo a muy temprana edad. Llegamos acá, de Santa Rosa, pues como en busca de la paz, porque la verdad es que la violencia, decía mi papá que por huirle a la violencia, porque nosotros siempre pues consideraba que los varones se iban a la guerra, entonces no quería él eso, ninguna de esas cosas. ¿En qué año nació usted, don? Yo nací el 6 de julio del año 47, o sea que un modelo viejito. 47, modelo 47. Sí, señor. ¿A qué edad llega usted a Santa Rosa? 14 años no cumplidos. 14 años, estaba usted sí, tenía 13 años. adolescente. Sí, claro, había hecho yo la primaria ya, y ya pues en esa edad pues ya papá pensaba de que de pronto lo podían a uno inducir por allá los grupos que habían en ese entonces de violencia, y entonces por eso se hace papá el esfuerzo de trasladarnos para este sur de Bolívar, a unas condiciones muy diferentes Muy difíciles a las que vivíamos nosotros allá. ¿A qué se dedica usted en ese momento, a los 14 años de edad? ¿Qué empieza a hacer? No, pues imagínese usted, a esa edad empezar a los trabajos del campo, porque nosotros, toda la familia de nosotros ha sido familia de campo. Entonces, dedicados a la agricultura, a la ganadería, eso que había entonces en esa época que se podía hacer acá. Ya había usted hecho la primaria, ¿no? Sí, señor. ¿No adelantó estudios de bachiller, don Álvaro? Allá no, porque pues yo fui muy buen estudiante, y el profesor Antonio María González me había becado para ir a estudiar al Alto Jordán. Esto queda por ahí por lados del Socorro, para esta parte de la provincia de Guanantá. Pero papá resolvió venirse, y entonces eso se quedó en veremos, porque yo estaba precisamente becado para ir a estudiar bachillerato. Pero bueno, no sé qué hubiese sido si me habíamos quedado allá. Pronto sería un profesional muy distinguido, de pronto no hubiera estudiado nada, hubiera caído de pronto por ahí en manos de esos grupos que en ese entonces se bandeaban en eso de la violencia, porque cuando la violencia era entre liberales y conservadores. Usted llega a los 14 años de edad, pero entonces ¿hasta qué año vive usted en Santa Rosa? ¿Se vuelve a ir usted de Santa Rosa? A los 19 años, iba a cumplir 20 años cuando me fui a buscar nuevos horizontes, porque yo aspiraba a seguir estudiando, porque es que lo que uno ve que puede hacer, y la juventud es muy corta, sí. La vida del ser humano es muy poca, entonces hay que tratar de uno prepararse para gozar y disfrutar de la vida y ser útil a la sociedad, no convertirse uno de pronto en un estorbo, en un maleante. Entonces, cuando usted tiene esos principios y lo ha enseñado en el hogar, que
es una persona recta, correcta. Usted le nace su sentido de pertenencia. Y teniendo usted su sentido de pertenencia, piensa en servirle a la humanidad. Y usted se va de Santa Rosa. ¿Cuántos años demora usted fuera de Santa Rosa? ¿Y qué hace usted en ese tiempo? Mire, en todo el tiempo que estoy aquí fuera de este municipio, este bello municipio, porque aquí me crié, porque prácticamente pues, venía yo a cumplir casi 14 años cuando llegué acá, pero de todas maneras aquí conseguí los mejores amigos, las mejores amistades, por medio de la misma trabajo y la misma estadía en esos 5 años, pues me fui de aquí precisamente a lo que anteriormente decía, a buscar cómo estudiar, cómo prepararme un poco. Y me voy a la ciudad de Bogotá a estudiar, trabajar y me demoro en el venir así a estarme aquí como habitante otra vez de esta región. Me demoro 30 años. ¿30 años? 30 años me demoré. ¿Qué hace usted en Bogotá en ese tiempo? Bueno, el primero estudio y secundaria, hice algunos semestres de universidad, estuve en varias universidades. ¿Intentó usted? Conocí la política allí, alcancé a estudiar ciencias políticas y la economía, alcancé a estudiar un semestre de economía, filosofía, bueno, de derecho laboral, derecho. Entre esos tuve la oportunidad de trabajar en la regional de Cundinamarca, que eso dependía en ese entonces, no sé si todavía dependerá del mismo Ministerio del Trabajo y Seguridad Social allí, porque como estaba estudiando Derecho, pues le daban a uno la oportunidad de que ejerciera algo de lo que estaba estudiando. Entonces, allí trabajé muy poquito tiempo como inspector, porque las condiciones del estudio no me permitieron más, porque yo vi otras carreras que me parecían más elegantes de esa. Entonces, al salirme yo de estudiar Derecho y pasar a estudiar Economía y Filosofía, porque eso fue un salpicón, ¿no? Una mezcolanza ahí. Y entonces entonces pasa uno a otros trabajos, a otros conocimientos. Bueno, y después de eso entré a trabajar a una empresa privada que se llama Electrolux, todavía funciona, es una transnacional. Eso es de la casa matriz que hay en Suecia. Allí trabajé 19 años y medio. Electrolux. Sí, señor. Casi 20 años. Sí. Allí salí porque la empresa se acabó. ¿Quebró la empresa? Sí, precisamente porque hacían tan buenos los electrodomésticos allí que duraban tanto tiempo que no había mucho comercio. Entonces, a raíz de eso, hubo un stop de producción donde empezaron a desistir de los empleados, porque éramos casi 5.000 allí, entre vendedores y personal de planta y personal administrativo. ¿Alcanza usted a recibir liquidación de la empresa, no? Claro que sí, claro, porque yo recibí unos buenos pesos en ese entonces de liquidación, prestaciones sociales, además de que era una transnacional y pagaba muy bien, porque en ese entonces yo ganaba 7,5 salarios mínimos allí, que hoy por hoy es como aproximadamente casi 5 millones de pesos, cuando eso, que la plata servía. Se hacían muchas cosas, yo viví una vida muy cómoda, muy buena, durante ese tiempo que estuve allí en Bogotá, después de haber estudiado un poco. Allá se casa, don Álvaro, consigue su esposa. Claro, sí es, sí. Como a los 28 años conseguí la esposa, porque, bueno, el tiempo que tuve que estar estudiando pues no me permitía correr mucho tras de las mujeres, y yo consideraba que debía uno ser ya como un profesional o tener algo ya establecido. Sí, una vida estable para uno, claro, para tener una familia. Entonces, eso me llevó a que a los 28 años, casi a los 29 años, consiguiera la esposa. ¿De ese matrimonio nacieron algunos hijos? Sí, hay 4. 4 hijos. 4, y son profesionales todos los 4. ¿Viven acá en Santa Rosa? No, señor. Están en Bogotá, ellos trabajan allí. El mayor trabaja en la Citibank, él es su gerente. El otro es ingeniero electrónico. La que sigue es una mujer, ella es
Ella es secretaria bilingüe ejecutiva, hizo una especialidad en mercadeo nacional e internacional, trabaja en Colpensiones. Y el menor, que es Jefferson, él es administrador de empresas, trabaja en una empresa que se llama Fenford de Colombia, donde hacen tubos plásticos, es la competencia de Paco. Allí trabajan más de 1000 empleados. Él es el administrador, es gerente financiero allí y administrador a la vez. Sucede todo esto de su trayectoria universitaria, de su trabajo, pasan los años y usted decide regresar a Santa Rosa. Sí, a raíz de que mamá estaba acá, papá ya ha muerto porque papá murió en el 80, hace 38 años que papá murió muy joven, tenía 56 años. Entonces mamá queda sola y yo venía todos los años, cuando me daban vacaciones venía aquí, estaba pendiente de mamá y de los hermanos, porque precisamente uno siendo el varón mayor de la familia, pues le recaen muchas responsabilidades, o le dan muchas responsabilidades de muy joven, y entonces claro, le crean a uno ese sentido de pertenencia que le corresponde a uno hacer algo ahí por la misma familia, y como es lógico, que hay que hacerlo. Entonces, posteriormente, esto de muerte de papá, pues se presenta que mamá ya se enferma, le declara una hipertensa, entonces me llama Rodolfo y dice que mamá estaba grave, que estaba muy enferma, que el doctor Gamboa le había diagnosticado que el corazón le estaba molestando. Entonces me vengo a pasar los últimos días de la vida acompañándola, porque mamá no hay más que una sola, entonces me vine. Y aquí estoy, así de 18 años, 18 años, y aquí estoy, porque uno donde se cría y tiene sus amigos y consigue más amigos, uno se amaña, y además esto es un municipio muy próspero, muy elegante para vivir, la gente muy pujante, gente con mucho sentido de pertenencia, gente que le gusta el desarrollo, y cuando a uno le gusta también esas cosas, pues como que pega. Entonces, aquí estoy y hemos participado en algunas cositas aquí, en este sur de Bolívar. Sabemos que usted fue concejal del municipio de Simití en un periodo, no tengo exacto los años en el cual fue usted concejal. ¿Cómo llega usted a ser concejal después de esos 30 años fuera de Santa Rosa? Bueno, yo cuando llego aquí precisamente a vivir, a acompañar los últimos días o años a mi mamá, porque se estaba dedicada de salud. Entonces me estuve como año y medio, casi 2 años aquí en el casco urbano. Me sentí ya como cansado porque aquí no hay mucho que hacer, porque no hay ni un parque de recreación a donde salir. Las poblaciones son muy pequeñas, es decir, no hay mucho a donde salir como un lugar de esparcimiento, como para pasar un fin de año, un lugar más o menos adecuado. Entonces, resuelvo comprarme una finca que me ofrecieron. Vendí una propiedad en Bogotá y me compro esta finca y me voy a Santa Lucía, corregimiento de Santa Lucía, eso es el municipio de Simití. Allí, a raíz de mi estadía, empiezo a conocer a las personas, me empiezan a conocer y vi que hacía falta muchas cosas allí, empezando por la educación, las escuelas, las vías supremamente malas, medio de transporte casi no había. Entonces empezamos a trabajar con la Junta. Entonces me decían que me entrara a la Junta, les dije, no, yo a la Junta no me entro porque yo tengo otras responsabilidades y entonces esto me absorbe el tiempo. Entonces hicimos un proyecto de arreglo de vías para este corregimiento de Santa Lucía y sus veredas. Y allí plasmamos un documento hecho manualmente y lo llevo a Simití cuando eso el alcalde era el señor Candelario Salas para que lo avale. Sí. Y esto lo hemos pasado por 49 millones de pesos. Pues le hemos hecho un estudio más o menos de los replanteamiento de la carretera en algunos tramos, alcantarillas y otras cosas que había que hacerle para que la vía fuera transitable. Y además de eso,
habíamos incluido reparación y construcción de unas aulas escolares. Nos aprueban al poco tiempo, no alcanzó al año, se es aprobado este proyecto, y el personal habitante de allí, de este corregimiento, pues piensan de que seguramente yo tenía la varita mágica y que seguramente yo les iba a llevar muchas cosas. Y entonces me llegan un día en la mañana, después de que habían recibido esto, se ha recibido este beneficio allí para este corregimiento. Entonces, que para que fuera la representación en el consejo, les imité. Pero sucede que uno de concejal no maneja recursos, los maneja es el municipio, y el alcalde es el que maneja el esfero, que tiene a cargo su chequera con el secretario de Hacienda. Y llego yo allí, claro, me llega esa mañana un poco de personal de ahí de la región de corregimiento, y no, vamos, que necesitamos que usted se comprometa a ir con el alcalde, con el doctor Vicente Mejía, que va a ser el alcalde, que es el más opcionado, que el otro era este doctor David Torres, también aspirante a la alcaldía. Y nos fuimos a Cimití. Eso ese día ahí en la finca, en la casa, me llegaron unas motos, unos carros, ahí unos amigos. Bueno, que no, que te debía de ir, que uno tiene como la hora Hugo también. Dije, no, sí, vamos. Entonces dije que me comprometo con esto, pero no sabía en qué burro me estaba montando. El caballo era bastante corcoviador porque hay mucha responsabilidad, hay muchas cosas. Fui a Cimití y listo, me inscribí. Y la gente, las mismas habitantes me consiguieron los votos, que los votos no son de uno, son del pueblo. Conseguí votos en Santa Lucía, en San Joaquín, que es otro corregimiento aledaño, en San Blas y otro en Cimití. Me lo iban a conseguirlo de la misma comunidad. Salí elegido. Por el aval del Partido Conservador. Ese fue, sí, era el Partido Conservador, era un apéndice del Partido Conservador que se llamaba, era la que manejaba Álvaro Gómez Hurtado, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que se llamaba, se me olvida en el momento cómo era que se denominaba esto era... Convergencia Ciudadana. Convergencia Ciudadana no. No me acuerdo. En el momento se me escapa. Sí. Bueno, cuando ya usted termina ese ciclo allí en Cimití de concejal, usted ya se pone también en otros asuntos, empieza también a regresar a Santa Rosa, ¿no? Sí, porque el periodo de concejal fue del 2004 al 2007, ¿sí? Vea que la elección fue en el 2003, el 26 de octubre del 2003. Y el periodo, allí fueron los 4 años siguientes. Y terminado ahí ya el periodo, pues venían las otras elecciones y el doctor Oscar Rendón me dijo que lo acompañara en la cuestión política para que fuera como nuevamente como aspirante al consejo. Le dije, no doctor, no me sirve este negocio porque yo me estoy empobreciendo demasiado. Porque allí no producíamos en gastos, porque se tocaba sacar del bolsillo para darle una gaseosa o un almuerzo muchas veces a la misma gente que llevaba a uno allí a ser elegido como concejal. Y ellos pensaban que seguramente uno manejaba era un montón de billetes. Entonces, no, eso no es así. Allí el consejo en toda parte lo que produce son gastos, porque eso plata no produce eso. Y además, cuando eso que eran 82 secciones al año, y eso se dividían en los 12 meses, y eso era lo que le pagaban a uno. Entonces, imagínese usted, si uno ganábamos en ese entonces, el alcalde ganaba 72.000 pesos diarios. Entonces, ese era el promedio que le aplicaban al concejal. O sea, los honorarios, el sueldo del alcalde se dividía en los 30 días y por el mismo salario del alcalde le pagaban los días al concejal como honorarios. Entonces eso lo dividían en el año.
las 82 secciones. Eso era todo lo que le pagaban a uno. Entonces, en ese entonces no había, o sí existía el subsidio de transporte, pero el municipio era tan pobre que si le sacábamos todo eso que nos correspondía, pues no se podían hacer muchas obras. Entonces, cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted dice, yo sacrifico algo de lo mío para ver si podemos hacer algo para nuestras comunidades. Entonces, eso pasó. Y estos municipios de esta categoría han sido muy pobres en cuanto a presupuesto. Entonces, por eso, los puesticos estos de ser concejal, pues no son rentables. Empieza usted pues a tener roces políticos con los diferentes alcaldes, a moverse en lo que tiene que ver a la política, ¿no? Sí, señor, pues es que precisamente el ser concejal es una escalita. Una escalita. Una escalita para conocer la política un poco más a fondo. Entonces se hace uno amigo de alcaldes, de gobernadores, de senadores, de representantes a la Cámara. Es decir, de una cantidad de personas que manejan la cuestión política del país. Entonces, allí, en ese entonces, tuve la oportunidad de conocer al doctor Rodrigo Barraza, era senador. Rodrigo Barraza, quien le ha traído aquí a Santa Rosa y a Cimití, a San Pablo, algunas herramientas, unos bulldozers, unas motoniveladoras y muchas cosas más. Entonces, tío Benjamín, que era en ese entonces quienes ayudaban a liderar aquí la política aquí en Santa Rosa, me lo presentaron. Un día de tantos que vino aquí a Santa Rosa, porque él venía aquí a hacer su campaña. Y los votos aquí eran para el doctor Barraza, porque así, carajo, no podía faltar. Entonces nos hicimos amigos y cuando tuve la oportunidad de estar allí en el consejo, entonces presenté un proyecto de electrificación para Santa Lucía y San Joaquín. Y cuando eso entonces el doctor Juan Manuel Barraza, el hijo, era ministro de Minas y Energía, me desplazo hasta Cartagena a hablar con el doctor Rodrigo Barraza. Y ya el alcalde me había avalado el proyecto, se lo llevo para que lo mire y para que me dejara una copia al doctor Juan Manuel Barraza, como ministro de Minas y Energía, para que me lo aprobara. Porque uno tiene que ser oportunista y en la política es eso lo que hay que aprovechar. Aprovechar las oportunidades. Sí, el momento, sí, de las oportunidades que se dan. Y cuando le digo yo al doctor Vicente Mejía, que era el alcalde de Cimití, me dice, pero es que usted es amigo del doctor Barraza, el doctor Rodrigo Barraza. Le dije, sí, me lo presentaron en una oportunidad en Santa Rosa, que estuvo allá haciendo su campaña política y fue de visita. Entonces, me dijo, yo lo acompaño. Y fui y hablamos con el doctor Rodrigo Barraza, le presentamos el proyecto, lo dejamos allá, le dejamos la copia. Y posteriormente se hizo una reunión en Macangué, hicimos otra en Bogotá, con unos representantes de la Cámara y senadores, y estaba el ministro de Minas y Energía, que era el doctor Juan Manuel Barraza, que pues con él habíamos hablado para que nos llamara cuándo se podía hacer eso. Esta reunión se hace en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo. Y allí hablamos, se presentó el proyecto, lo discutimos y la mayor parte de los senadores y representantes de la Cámara de aquí del sector Caribe, la región Caribe, y dicen ayudar para esto, y es aprobado este proyecto, y está funcionando el proyecto. Ya la luz está en esos corregimientos, en esos dos corregimientos, porque el proyecto era para colocarle luz al sector rural, no solamente a la cabecera corregimental, sino a las veredas, con el fin de que se pudieran hacer unos proyectos para sacar la pulpa del blanco, de las frutas que allí se producen, porque es que se produce mucha fruta en esta región, pero no hay cómo comerciarla porque no hay por dónde. Entonces, con ese fin presentamos ese proyecto y esto se cristalizó, pero sucede que no electrificaron mucho la parte de las veredas, se electrificaron una partecita, por ahí quedaron, hasta me dejaron a mí sin el fluido eléctrico para la finquita ya, que fue el que presenté el proyecto, pero bueno, dentro de la guerra tienen que haber sacrificados, tienen que haber muertos. Entonces, eso
es lo único que dejé para la región como algo que uno tiene que por donde pasa dejar alguna huella. Como un legado. Don Álvaro, pues cuando usted llega a Santa Rosa, me decía que a los 14 años, ¿cómo veía Santa Rosa en ese momento? ¿Cómo estaba Santa Rosa? Santa Rosa ¿Un era, caserío? sí, era un caserío de pues, que lo que es hoy el parque, que está arbolizado. Eso era prácticamente el centro. Punto Apenas, de encuentro de arrieros. Sí, eso no, ahí los que había, el comercio lo tenía era la familia Garnica, que era el finado Esteban Garnica, Saúl Garnica, que eran los hijos, y Saúl Garnica y don, se me olvidó el nombre del otro, uno que tenía un almacencito de ropa y vendía para ahí colchones. Pero eso eran en esa época muy escasos de mercancía, los almacencitos eran pequeños. Y los comerciantes que compraban el arroz o los granos, arroz, frijol y maíz. Pues estaba el finado Clemente Pineda, Mauricio Romero, estaba Isaías Romero, Marco Elías Cero, este señor Nardila, y así otros, de momento no me acuerdo, Asisto Telles, estaba Luis Emilio Jerez. Pero no había así como mucho comercio, tampoco había, porque la región no era tan habitada todavía. Y era bien distante de aquí, bien lejos, los lugares donde se cultivaban y los caminos muy malos. Entonces, por aquí cerca, puro cerca de Santa Rosa, pues sí habían algunos cultivaban maíz y frijol, pero la mayoría más bien tumbaban la montaña era para cultivar pasto, porque la aspiraban a la ganadería. Pero Santa Rosa, como fue poblada por gente trabajadora, pujante, por eso es lo que es hoy. Entonces, aquí, primeramente, esto fue poblado por una colonia santanderiana, posteriormente llegó gente boyacense, gente muy trabajadora, muy emprendedora, que son los que habitan las partes más lejanas de aquí de Santa Rosa, del casco urbano. ¿Por qué? Porque ellos llegaron después y entonces las tierras estaban enajenadas aquí alrededor aquí de Santa Rosa. Pero que gente muy echada adelante, muy trabajadora, sí. Don Álvaro, ¿qué de ese entonces, cuando te llega a los 14 años hasta los 24, Hasta los 19, hasta los 19, casi 20 años, ¿qué obras pudo usted visualizar en ese momento? ¿Qué se adelantaba en Santa Rosa? ¿Qué obras? Infraestructura, lo de acueductos, pavimentación. ¿Qué se hicieron en esos años? En ese tiempo, lo único que se estaba construyendo era el colegio viejo que hoy se le llama. ¿El antiguo Alfredo Nobel? Sí, sí, claro. Ese era lo que estaba construyendo, que mi papá tuvo que venir aquí a cargar arenas, a abrir chambas, bueno, a hacer los trabajos de la obra de mano no calificada, porque él no era ningún constructor, era un campesino, gente de campo que solamente sabía sembrar yucas y plátanos y maíces y frijoles. Entonces, y por ahí manejar el ganado y mulas. Entonces él vino a trabajar y yo no vine porque estaba muy tierno todavía para meterme muy para joven, sí. Trabajar en esos trabajos. Y ahí donde se construyó ese colegio, ese terreno lo regaló un tío de mi mamá, se llamaba Leopoldo Rojas, que regaló el terreno ahí donde funciona o está la infraestructura del colegio viejo. Sí. Él era también un hombre que le gustaba el desarrollo. ¿Cómo sería que cuando llegó, dicen, porque él llegó primero que nosotros, dice que llegó y el único lugar donde había servicio de alumbrado era la casa que era de don Gregorio González, unos billares que habían, y ahí funcionan todavía unos que construyeron eso ahí, esa esquina, y construyeron ahí y plantaban sus billares. Y él llegó y vio que había unos bombillos por ahí llenos de telarañas, y es que fue y le acomodó unas plumas de gallina, de pavo, no sé, a una cañita brava o una varita, y fue a limpiar esos bombillos porque pensaba que eso era del municipio, que eso era, ¿sí? Porque, es decir, esa tradición, ¿no?, de sentido de pertenencia parece ser que es genético. Entonces, él venía y vino por ahí a colaborar también aquí con el municipio, esa familia. Y se murió a muy temprana edad, de un infarto también. Y ahí terminó la vida y la historia de Leopoldo Rojas.
Bueno, usted alcanza a ver el cambio impresionante que tiene Santa Rosa, porque usted dice que llegó a los 14 años y pudo ver un caserío. Cuando usted se va 30 años fuera de Santa Rosa y usted regresa, ¡epa, qué sorpresa! ¿Cómo encuentra Santa Rosa? Mire, yo siempre venía cada año y me demoraba 2 semanas aquí, porque las vacaciones eran desde por ahí de 22, 24 días. Sí, Pero sí, cada vez que venía encontraba yo que habían más construcciones, que habrían chambas, que ponían cañería, que estaban organizando que el alcantarillado, que organizando el acueducto. Hombre, eso me hacía ver de que este caserío se iría a convertir en un gran pueblo, y hoy lo es. Hoy es una pequeña ciudad, pero muy echada para adelante. Y yo pienso que esto va para una gran ciudad, porque la infraestructura que se viene haciendo, la gente que se tiene aquí, es gente echada para adelante. Aquí hay muchos profesionales, hay gente, hay juventud que aspira a mucho. Y eso nos va a dar más desarrollo para este municipio, para esta región. Don Álvaro, retrocediendo el tiempo, si usted tuviera la oportunidad otra vez, ¿volvería a vivir en Santa Rosa? Desde luego que Santa Rosa, el que llega es que se amaña mucho aquí. Pues cómo era que llevo, yo digo, 18 años, hace 19 años que me vine a acompañar a mi mamá los últimos días de la vida y todo estoy acá. Entonces, eso es un indicativo de que aquí Sí. que llega se amaña. Sí, que Y llega aquí se amaña. habemos gente de todos los departamentos y de todas las ciudades. Por eso aquí hay una diversidad de culturas que no las hemos sabido explotar, y yo sí quisiera que eso se diera. Porque aquí hay gente de todos los departamentos. No faltan los paisas. Exacto. Son los que nos hacen reír por ahí, que sean los cuenticos. En las trovas. Sí. Don Álvaro, pues el mensaje que usted podía enviarle a la juventud, a los que van a tener esta reseña histórica de las crónicas y reportajes que estamos haciendo los líderes de Santa Rosa. Para la juventud, Sí, para la población que está aquí en esta región y este municipio, es de que ojalá logremos tener una universidad presencial aquí, para que se capaciten y sean hombres de bien, que lleguen a servirle a las comunidades y no que nos convirtamos en estorbos, en personas maleantes. Entonces, para adelante, muchachos, que el futuro es de ustedes, y los llamados a manejar los destinos de este municipio, y por qué no decirlo, del país, puede ser algún santarroceño. bueno, muchas gracias, don Álvaro Fandiño, líder del municipio de Santa Rosa del Sur, quien nos ha concedido de su valioso tiempo para poder visualizar un poco, ¿no?, de la historia. Me imagino que tendrá anécdotas, muchas anécdotas de su vida, y que ha compartido algunas de esta pequeña reseña histórica de su vida, don Álvaro. Sí, hay muchas cosas que uno recuerda, por lo menos de la gente más echada para adelante aquí, la gente de pronto hasta peleones y guaraperos y hasta el bobito del pueblo también, porque precisamente en todo pueblo no faltarán los que nos hacen reír, Sí, igual sí. que de pronto como se dice vulgarmente, se les montan las de balas. Entonces, sí, hay unas cosas por lo menos de acordarme cuando papá nos traía aquí. En esa época yo estaba muy joven, que aquí no existían hoteles, tocaba dormir por ahí en cualquier esterilla, y no había ni los mosquiteros o toldillos, sino había que ponerle la espalda a los mosquitos. Entonces, es decirnos, yo soy una persona que conozco la vida dura y la vida buena, ¿sí? Es que uno, para poder hablar de las cosas, debe tener la experiencia, y uno, entre más se vive, más se aprende. Bueno, muchas gracias, don Álvaro Fandiño. Y seguimos en este espacio de crónicas y reportajes. Vamos a seguir con los líderes del municipio, así que continúen en la sintonía de este espacio Crónicas y Reportajes a través de Sur TV, Canal 7 de televisión, y a través de La Voz de Santa Rosa.